Son las 5:30 de la mañana y vamos a repasar los mercados como cada día. Desde luego hoy el mercado cripto viene con bastantes avances, con bastante fortaleza. Hemos visto cómo esta noche en la apertura de los futuros de Bitcoin nos ha formado, fijaros, un gap bastante importante. Vamos a ver, es un gap de fijaros, prácticamente un 1% más, de un 1%, un pelín más. Y Bitcoin que está ya rozando la zona de los $87.000. He estado revisando noticias que hayan podido suceder este fin de semana y demás. Ya sabéis que durante el fin de semana, aunque no estoy encima de los mercados como entre semana, por supuesto, estoy pendiente y no ha habido realmente anuncios relevantes pues que hayan podido causar estas subidas. Pero aún así, el mercado está animado y está, como digo, avanzando. Estábamos pendientes de si en la apertura, porque veíamos cómo avanzaba a lo largo de la noche de ayer y esperaba esa apertura del mercado en el entorno de los 85.000, $86.000. Y estábamos pendientes de a ver si en esa apertura del mercado continuaban las subidas o retrocedíamos a cerrar el gap, como vemos que sucede muy normalmente, pero finalmente no, han entrado más compras y el mercado ha continuado subiendo, como digo, hasta esos 86.700, bueno, ahora ya casi $87.000. Pero antes de meternos a analizar los mercados, vamos a ver lo primero, los datos que tenemos que conocer en el día de hoy. De 9:15 a 10:30 conoceremos una batería de PMIs. Hoy el día va de PMIs, ¿vale? Conoceremos lo primero por la mañana esta batería de PMIs en Europa, como digo, de 9:15 a 10:30. Os los iré mandando por el canal de Telegram según los vayamos conociendo, con mi opinión, si hay sorpresas sobre todo relevantes. Y vamos a conocer también a las 3:15, que este es el dato quizás más importante del día de hoy, PMI manufacturero, compuesto y de servicios en Estados Unidos, ¿vale? Este es el dato sin duda más importante del día de hoy. El PMI de servicios que se espera que avance mínimamente de 51 a 51,2 y el PMI facturero que al revés se espera que caiga, aunque tampoco es una caída excesivamente brusca, de 52,7 a 51,9, ¿vale? Así que vamos acá a repasar ahora sí, los mercados. Bueno, hoy vamos a analizar antes de nada Gala. La segunda de momento es iTech. Así que dejad en comentarios cuál queréis vosotros para el día de mañana. Si queréis alguna, yo creo que quizás si me la pedís mucho, podemos empezar a repetir alguna de las de la primera semana. Podéis echar un vistazo en los análisis a las que analizamos la primera semana, que empezamos con los análisis diarios. Creo recordar que era XRP, ADA, no sé si Solana. Lo podéis echar un vistazo. Le tengo en el canal de YouTube una lista donde tengo todos los vídeos, ¿vale? De los análisis diarios. Pues nada, os vais a los primeros y ahí veis cuáles fueron las de las primeras semanas. Pero vamos, pedidme las que vosotros queréis, las que os intereséis, en las que estéis posicionados, las que necesitéis saber realmente cómo va, cómo se encuentra o hacia dónde puede ir en un futuro próximo. Y por supuesto pues las analizaremos. Como ya sabéis, vamos acumulando los votos, ¿vale? Y de momento pues lo dicho, la que va ganando para mañana es iTech. Vamos a borrar de aquí ya a Gala, que es la que vamos a analizar hoy, y vamos ahora sí a repasar los mercados. Me minimizo para que se vean bien los gráficos. Y vamos con el lío. De momento, como comentaba, tenemos a Bitcoin avanzando. Y es que además, si miramos los futuros de Estados Unidos, fijaros cómo les tenemos en los 5.000, avanzando en la zona de los 5.753 dólares. En el caso del SP500, vamos a poner un gráfico diario, que es el gráfico horario. Vale, fijaros cómo ha abierto con un gap bastante importante, un 0,60 arriba el SP, ¿vale? Intentando superar esa zona de resistencia y parece que quiere atacar o quiere acercarse ya a la media móvil de 200 periodos. Lo ideal es que se consiga sobreponer a ella si queremos poder avanzar un poquito más, por lo menos hasta la zona de los 5.900 puntos. Tenemos a un Nasdaq que se encuentra, fijaros, ya hoy ha abierto ya por encima de esa línea de tendencia, ¿vale? Así que vamos a ver si consigue mantener. Hombre, puede ser que baje para rellenar el gap, ¿vale? Igual que ahora también vamos a ver en Bitcoin que podría hacerlo, de hecho es bastante normal, ¿vale? Pero lo ideal, aunque baje a rellenarlo, lo ideal es que mantenga esa línea de tendencia, se consiga sobreponer a ella, porque es desde ahí desde donde podríamos ver el avance hacia esa media móvil de 200 periodos o hacia los 20.800 puntos. El Dow Jones
peleando también con esa media móvil de 200 periodos, y tenemos a un Russell 2000 que este tiene tímidos avances, fijaros, tan solo un 0,04 arriba, por encima de esta zona de soporte de los 2065 puntos más o menos, y también pues si el mercado sigue empujando en el día de hoy es probable, ya sabéis que además el Russell estando por encima de la zona de soporte y no tiene de momento resistencias importantes en el corto plazo, pues bueno, yo creo que sí que podría continuar avanzando. Tiene bastante lejos la zona de resistencia, la verdad, en el entorno de los 2180, con esa media móvil también de 50 periodos que pasa por la zona. Así que bueno, vamos a ver si el mercado continúa avanzando y el Russell pues puede continuar con ese avance hacia esa zona de resistencia. Con respecto a las materias primas, hoy el oro que viene, vamos a poner aquí también gráfico diario, viene con tímidas correcciones, nada, 0,18 abajo, ¿vale? Muy poquito, tímidas correcciones, como digo. Fijaros cómo lo analizábamos muy bien el viernes y nos dio la verdad que bastante buen profit en el entorno, en esa zona de los 3.000 sí, dólares más o menos, donde recogimos beneficio, y justo desde ahí volvía a rebotar hacia arriba y se nos volvía a ir otra vez al entorno de lo que era antes soporte, ahora resistencia, de los 3.020 dólares más o menos, ¿vale? Vamos a ver, todavía cabe perfectamente, le cabe algo más de corrección al oro, lo que pasa que si miramos un poco de medio largo plazo, pues está en clara tendencia muy fuerte alcista, ¿vale? Por lo tanto, aunque en el corto plazo, si vemos que sigue las correcciones, se puede meter algún short estratégico, como el que hablábamos el jueves, el viernes de esta semana pasada por el canal de Telegram, que nos dio buen profit, pero bueno, yo tendría cuidado porque es posible que quizás lleguemos a la zona de los 2.960, ¿vale? O lateralicemos por estos niveles un poco para después continuar con esa tendencia alcista, ¿vale? Ya sabéis que siempre operar contra el mercado es siempre lo más arriesgado. Por eso digo que se puede meter algún short de manera muy táctica quien tenga mucha estrategia en temporalidades más pequeñas, y como digo, quien tenga y con una estrategia muy bien definida. Pero si no, es mejor esperar y buscar con paciencia y tranquilidad pues una continuación de la tendencia, ¿vale? Al alza. Con respecto a la plata, a diferencia que el oro viene avanzando, aunque también tímidamente, 0,40 arriba, que para lo que es la volatilidad que suele tener la plata, pues es de momento muy poquito. Puede perfectamente, si el oro sigue corrigiendo, girarse y continuar bajando hasta la zona de soporte de los 32,30 dólares. Tenemos un petróleo que también corrige un poquito en el día de hoy. Buena noticia, por supuesto, para la inflación, pero vamos, que es mínimo, es un 0,40 lo que viene corrigiendo. Esas tensiones que hemos visto en Medio Oriente, que han sido lo que ha impulsado al petróleo, también un poco ese hecho de que Jerome Powell le quitara importancia a la recesión o no diera por hecho que va a haber una recesión, avisara de que no es tan probable que haya una recesión, pues eso lógicamente, si no hay recesión se va a gastar más petróleo y eso por supuesto va a haber más consumo, y eso pues ha impulsado también un poquito el petróleo, ¿vale? Lo tenemos en el entorno, en esa zona, fijaros qué bien nos ha respetado la zona de resistencia de los 72,40 dólares, y ahora el siguiente objetivo que necesita el petróleo para poder seguir subiendo, en el caso del Brent, es esto, ¿vale? Pues romper esta línea de tendencia bajista, que si lo consigue, pues ya nos podemos ir a las zonas de las medias móviles, ¿vale? Es probable que la de 50 pues se la ventile rápidamente y nos vayamos a por la de 200 periodos, que está ahora mismo en el entorno de los 76,33 dólares, pero tened en cuenta que estamos en una zona de acumulación importante, zona también de soporte importante, podemos ver lateralización por aquí, ¿vale? Es decir, no espero, podría ser, ¿vale? Si la tensión en Medio Oriente se sigue disparando, pero no espero que nos haga así directamente, ¿vale? Espero que haga algo así, ¿vale? Y que lateralice un poco por aquí, y ya veremos si finalmente pues consigue romper al alza o si por el contrario continuamos con esa caída, ¿vale? Pero vamos a ver, porque como digo, podemos ver lateralización por esos niveles, ¿vale? Y con respecto al eurodólar, le tenemos que lo mismo, caía bastante bien, lo estábamos preveyendo, a ver si lo digo bien, también la semana pasada, ¿vale? Esperábamos caídas en el precio del eurodólar después de esa estructura que nos había dejado, con divergencia de más bajista muy clara en el RSI. Fijaros qué bien también
se ha apoyado y mantenido. Sí que es verdad que casi se nos escapa el viernes de la zona de resistencia, pero finalmente esto es gráfico de 4 horas, ¿vale? Pero finalmente ha aguantado y mantenido esa zona de soporte, perdón, no de resistencia, esa zona de soporte del 1,08, 06, 1,08, 150 más o menos, esa zona. Y de momento ahí lo tenemos, intentando sobreponerse de nuevo a esa línea de tendencia, ¿vale? También, fijaros, está la otra línea negra que actúa, es la zona donde empieza el bajo volumen de toda esta acumulación, ¿vale? Y por lo tanto actúa también como zona de resistencia y ahora mismo ahí lo tenemos, ¿vale? Si consigue sobreponerse a la zona vamos a volver al 1,08571 y en cualquier caso yo creo que el euro dólar, como ya he explicado y hemos analizado mucho la semana pasada, pues bueno, yo creo que se va a encaminar a algo más de corrección, dentro de que si por supuesto viésemos, como digo, pues que supera la zona, podríamos ir hacia este 1,08, incluso si vemos que la corrección o que esta subida se anima más todavía, podría llegarnos a la zona del 1,09, pero yo quizás es una zona en la que ya en temporalidades más bajas pues podría darse una oportunidad para buscar algún otro short, ¿no? Buscando la zona de nuevo del 1,07, buscando esa media móvil de 200 periodos, incluso un poquito más abajo, ¿vale? 1,06, que también puede ser un objetivo final en el corto o medio plazo para el euro dólar. Pensad que ha subido muy rápido, nos ha dejado muchos imbalances. Cuando sube tan rápido y más cuando son divisas, es normal que el precio quiera bajar para corregir también, recoger un poco la liquidez que se haya quedado acumulada en esas subidas tan rápidas, tan verticales. Y es que además estamos viendo cómo el dólar pues está, fijaros, se ha dado muy bien en la vuelta sobre la zona de soporte. Esto también lo hemos analizado la semana pasada y esto tiene toda la pinta de que, aunque quizás igual acabo de mencionar del euro dólar, ¿vale? Pero en este caso la inversa, de que quizás pudiera caer a retestear esa zona de soporte, bueno, pues tiene pinta de que puede continuar también con esa recuperación para exactamente lo mismo que acabo de explicar del euro dólar, ¿vale? Porque ha caído de una forma muy vertical. Tiene la media móvil de 200, yo creo que un objetivo pueden ser los 105, 432, así que bueno, si esto se cumple, pues como digo, nos deja esa opción para entrarle en el euro dólar. Ya sabéis que yo las materias primas las opero desde BinX, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Siempre os lo dejo puesto, y tenéis con el enlace, si os registráis de mi enlace, pues tenéis esos 7.600 dólares en bonos, ¿vale? En diferentes bonos que os van a ir dando en función, pues bueno, según os registréis, depositéis, hagáis el primer depósito, hagáis una serie de trades, pues bueno, os van a ir dando bonos para que podáis operar, así que aprovechadlos y aprovechadlos para empezar a operar y ir probando, ¿vale? Además el euro dólar y oro es un poquito más noble de operar, ¿vale? Que otras materias primas. Yo empezaría con lo más noble, lo que tiene menos quizás volatilidad, el oro en vez de la plata, el eurodólar en vez de quizás otras divisas que son menos nobles, o en vez de quizás altcoins, o que es bastante más complicado de analizar y de operar por su volatilidad sobre todo, ¿vale? Y ahora sí vamos a echar un vistazo al mercado cripto, que viene, como estamos hablando, con avances en el día de hoy. Bitcoin que viene subiendo, fijaros, un 0,82, 0,85, ¿vale? Más o menos, depende del exchange que miremos. Y Ethereum que viene también avanzando un poquito más, 1,13% arriba. Y tenemos varias altcoins que también vienen subiendo. De hecho, Gala, la que vamos a analizar hoy, sí que es verdad que es una criptomoneda extremadamente volátil. Y de hecho nos puede estar dejando alguna oportunidad interesante. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Viene con un avance hoy de un 3% arriba, ¿vale? Vamos a empezar repasando Bitcoin, que ha conseguido superar durante el fin de semana. Vamos a dejar esto, vale. Ha conseguido superar durante el fin de semana esa media móvil de 200 periodos, un hito importantísimo que lo llevábamos mencionando, ¿vale? Que era lo que estaba tanto el viernes como el sábado manteniendo ahí el precio abajo, y durante toda esa acumulación desde el día 11 fue la que estuvo dando guerra al precio e impidiendo que el precio subiera. Bueno, pues ya la hemos roto. Esto nos puede permitir todavía más avance. De hecho, yo creo que el objetivo de Bitcoin podría ser esta media móvil de aquí, ¿vale? Que la tenemos ahora mismo. Ahora vamos a ver una temporalidad más baja para buscar soportes también, resistencias más en temporalidad más baja, ¿no? Ir pudiendo tomar profit en esos niveles. Pero bueno, yo creo que, como digo, el precio de Bitcoin pues se nos puede ir hacia la zona de los 89.600 dólares, que es donde pasa ahora mismo, ¿vale? Esa línea de tendencia ahora mismo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si el precio lateraliza un poco o viene a corregir otra vez hasta esa media móvil de 200 para después subir, pues la línea móvil va a ir, la línea de tendencia, perdón,
va a ir bajando y va a estar un poquito más abajo el precio, ¿vale? Pero hay que vigilar, como digo, esa línea de tendencia que además es muy probable que ya nos coincida o que si el precio llega a esa zona, pues haga un escape hacia esa media móvil de 50 periodos donde también llevaremos liquidez acumulada, ¿vale? Y a partir de ahí veremos, porque si consiguiera romper ese nivel, ahí sí que ya podemos ver avances más importantes en el precio de Bitcoin, quizás hacia la zona de los 95.000 dólares, ¿vale? Inclusive hacia la zona de los 97.000, 98.000 dólares, ¿vale? A la anterior zona de acumulación donde estuvimos desde el 2 de febrero hasta, fíjate, hasta el 24 de febrero, prácticamente un mes. Por lo tanto, si consiguiera romperlo, yo creo que esa es la zona que podría buscar Bitcoin, la más probable que buscara Bitcoin, ¿vale? Pero de momento ahí nos mantenemos y el objetivo debe ser atacar esa línea de resistencia y a partir de ahí veremos. Fijaros como habíamos mencionado, y esto yo personalmente lo tomé, lo avisábamos la semana pasada, la oportunidad de trade que nos estaba dejando Bitcoin si conseguía mantener esta zona de aquí. Lo habíamos mencionado, lo estuve mencionando el viernes, creo que el jueves también, el precio rompió y además rompió con volumen la acumulación, fijaros, con volumen anterior bastante superior a los días anteriores, confirmándonoslo, rompió esa acumulación, ¿vale? Ese triángulo descendente, lo que hizo fue un retesteo a la zona, vamos a poner en gráfico de 4 horas para que se vea mejor, hizo ese retesteo a la zona, ¿vale? Lo rompe, retestea la línea de tendencia bajista, ¿vale? Y desde ahí el precio comienza a subir. Por eso es lo que os digo, al final rompe, ¿vale? Tú evidentemente ya no te interesa entrar aquí, pero cuando nos hace esto, vamos a ir borrando un poco porque esto se está emborronando ya demasiado, ¿vale? Para que se vea un poquito más claro todo. Pero cuando rompe y vemos que retestea, que como digo, lo estuvimos hablando por el canal de Telegram, pues aquí en temporalidad baja, que además creo que en 5 o 15 minutos nos empezó a dejar una divergencia ascendente, ¿vale? En el RSI, una divergencia, perdón, alcista en el RSI. Pues en estos niveles puedes aprovechar, lógicamente, para entrarle, teniendo en cuenta que lo que estábamos viendo era un retesteo a esa línea de tendencia, y efectivamente, pues es lo que ha sido. Y de hecho, pues bueno, yo llevo ya algún long metido, como estoy avisando, como digo, no sé si el jueves o el viernes, creo que el viernes, sí, el viernes. Y bueno, pues de momento ya he cerrado, por supuesto, algo, ¿vale? Ahora voy a enseñar en temporalidad más bajita, pero bueno, por supuesto que voy a dejar algo abierto en vistas de que ataquemos, como digo, esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Ahora mismo fijaros cómo en 4 horas nos está llegando a esa media móvil de 200 periodos Bitcoin, ¿vale? Y como digo, en temporalidad más bajita, vamos a ver que aquí se ve más claro. Fijaros ese doble suelo que nos dejaba, sí que es verdad que no teníamos divergencia en gráfico de 1 hora, pero creo que en gráfico de 15 minutos, y os lo quiero mostrar aquí sí, mirad, en gráfico de 15 minutos, fijaros cómo tenemos una divergencia bastante clara, bastante clara entre los mínimos del precio y los mínimos del RSI, fijaros, mínimos descendentes, mínimos ascendentes, divergencia bastante clara, ¿vale? Y luego en temporalidad de 5 minutos es que también lo estuvimos analizando y lo estuvimos comentando por el grupo de Telegram, ¿vale? Por eso también estad atentos, chicos, y con mucha paciencia y mucha calma aprovechad, por supuesto, pues esas oportunidades, ¿vale? Que vamos comentando por ahí, que yo ya sabéis que os digo cuando entro y no entro al mercado y demás. No, sí que es verdad que no informo del 100% de mis operaciones, ¿vale? Porque, bueno, si asumo en algún momento puntual demasiado riesgo, no me gusta, lógicamente, compartirlo, porque no quiero que se asuma. Yo al final gestiono mi riesgo bueno, ya sabéis que hay gente que no es capaz de gestionar o no sabe gestionar ese riesgo y se lanzan a la piscina directamente simplemente porque el de turno lo ha dicho, y no quiero tampoco que se haga eso, pero es que en este caso era bastante claro y bastante evidente, ¿vale? Y como digo, doble suelo, el precio desde ahí sube con bastante fortaleza y de momento, y ahora sí, como comentaba, mirando un poco más de corto plazo, podemos tener una zona de resistencia en el entorno de estos 87.500 dólares más o menos, donde yo tomaré también un poquito de profit, ¿vale? Fijaros cómo este parón nos lo ha hecho justo en la zona que teníamos marcada de resistencia, que esta la teníamos marcada y estaba compartida también y analizada desde la semana pasada, hizo ahí ese parón el precio, continúa ahora subiendo, como digo, zona de resistencia 87.500 dólares más o menos, 87.600, 87.300, ¿vale? Zona óptima para ir tomando algo de profit, y la siguiente zona va a ser el entorno de estos 89.150 dólares, donde ahí ya yo creo que podríamos, como estamos muy cerca de esa línea de tendencia, esa media móvil de 50 periodos, pues ahí es otra zona óptima también
para tomar profit y ahí a ver, ¿vale? Ir viendo si conseguimos romper esos niveles, ¿vale? Si por el contrario vemos un retroceso, vemos una acumulación por debajo de esta línea de tendencia y conseguimos romperlo o continuamos con la tendencia bajista, ¿vale, chicos? Porque hay que entender que, por supuesto, podríamos romperlo, pero de momento la tendencia en gráfico horario es, como podéis ver, claramente bajista y podemos perfectamente ver algo así para después continuar a la baja, ¿vale? Por lo tanto, no demos tampoco la batalla por ganada ya. Yo de momento, si lo que llevo abajo seguramente deje un long abierto con un stop loss puesto en beneficio, como os he explicado un montón de veces, para en caso de que el precio se dé la vuelta, pues que se cierre en beneficio y ya está. Incluso si veo alguna entrada muy clara en corto por estos niveles, pues quizás también lo podría buscar. Pero bueno, eso ya en los días venideros, cuando lleguemos ahí, en las horas, días venideros, y por supuesto os lo iré analizando y comentando todo, tanto en los análisis diarios y por el canal, ¿vale? Pero lo que quiero decir es eso, que no demos todavía la batalla por ganada, ¿vale? Todavía hay que romper esa zona para poder atacar las siguientes zonas que os estaba mencionando del entorno de los 98.300 dólares, ¿vale? Incluso, fijaros, incluso la zona de los 100, 101 también se podría buscar, pero bueno, eso lo analicemos según vayamos rompiendo niveles, ¿vale? Y lo que comentaba, hemos dejado el gap abierto ahí abajo, ¿vale? Y a ver, sí que es verdad que el precio ha generado el gap y de momento está subiendo con fuerza. Entonces yo creo que puede que el precio continúe subiendo hasta las siguientes zonas de resistencia, perdón, por lo menos hasta esta de aquí que estoy mencionando, y ahí veremos si se da la vuelta o no. Si viésemos que el precio se da la vuelta con fortaleza, es probable que nos vaya a cerrar el gap, ¿vale? Que no, vamos a dejarle aquí también enmarcado. ¿Vale? Es probable que se nos vaya a cerrar ese gap si vemos que se da la vuelta con fortaleza, pero de momento yo no voy a buscar ninguna operativa o sea, no voy a operar en corto buscando que el precio se dé la vuelta para cerrar el gap hasta que no vea claro que el precio se da la vuelta, porque de momento la direccionalidad alcista, fijaros, en una temporalidad de 15 minutos es bastante clara, una pauta consecutiva de mínimos y máximos ascendentes muy clara, y por lo tanto hasta que yo no vea que esta pauta se rompe, hasta que el precio nos demuestre que se empieza a dar la vuelta, pues no voy lógicamente a operar en contra de la tendencia en el corto plazo, ¿vale? Evidentemente, ya sabéis que si miramos el gráfico un poquito más de largo plazo, estamos en tendencia bajista, pero desde luego durante el fin de semana y hoy lunes hemos arrancado con bastante fortaleza alcista, así que esperaré a que el precio se dé la vuelta para buscar que se cierre el gap, que no es imprescindible, ¿vale? O sea, lo normal es que los gaps se cierren, por supuesto, ¿vale? Pero no es imprescindible. Esto es algo que a mí en el pasado me llevó también a cometer errores de típico también gurú de no, los gaps siempre se cierran. No, los gaps no siempre se cierran. Es muy probable, es lo normal es que se cierren, ¿vale? No sé el porcentaje, al 98-99% se cerrarán, pero mirad como por ejemplo aquí tenemos en la zona de los 21.000, entre los 20.300 y los 21.200, tenemos un gap abierto. Tú fíjate quien en estos niveles dijera, no, voy a operar para cerrar el gap, sin esperarse a que el precio se diera la vuelta o buscar algún patrón. Claro, pues evidentemente perdió dinero. Aquí, por ejemplo, tenemos otro gap, el precio, fijaros, desde el día 4 de diciembre de 2023 hasta el día 22 de enero del 24, que no cerró el gap, ¿vale? Por eso digo que lo normal es que lo cierren, por supuesto. Aquí tenemos otro que fijaros todo el tiempo que ha tardado en cerrarlo, este gap de aquí de noviembre del 24. Como digo, lo normal es que lo cierren, pero se pueden cerrar inmediatamente, se puede tardar más, puede tardar menos, entonces hay que ir operando en base, como digo siempre, al price action, a la acción del precio, y ahora mismo la acción del precio es alcista, por lo tanto hasta que no veamos lo contrario no vamos a operar ese gap. Cuando veamos que el precio se da la vuelta, pues sí, un posible objetivo podría ser el gap, por supuesto, y va a ser una zona de toma de beneficios, evidentemente, si operamos en corto y el precio se dirige o vemos que se puede dirigir hacia esa zona, pero de momento no. Y con respecto a Ethereum, pues lo tenemos apoyándose, de momento, fijaros cómo nos ha formado desde el martes de la semana pasada una línea de tendencia alcista, donde se ha apoyado, ha roto esa parte media del canal, y además es que nos ha dejado también. Lo que pasa es que el fin de semana estaba desconectado, chicos, ya lo sabéis, ¿vale? Pero de momento nos ha dejado un apoyo bastante claro a esa parte media del canal, ¿vale? Y desde ahí rebota, y la operativa evidente en gráfico un poquito, vamos a verlo en diario. La operativa evidente desde estos niveles pues es buscar la parte alta del canal. Si Bitcoin además continúa subiendo, es muy probable que Ethereum
quiera buscar, fijaros cómo ya ha rebotado 1, 2, 3, 4, 5 veces en esa parte alta del canal, y lo probable, lo más probable es que busque esa parte alta del canal, ¿vale? Pero tiene que ir rompiendo en el corto plazo pues ciertos niveles para poder llegar hasta ahí, ¿vale? Así que tampoco demos al 100% la batalla por perdida. Lo primero, tiene que limpiar esta zona de los 20.050, 20.100, ¿vale? Que sí que es verdad que si consigue entrar pues podríamos ver un rápido ascenso hasta el nivel de los 2000, perdón, he dicho 20.000 creo, ¿vale? Me habéis entendido, 2050 y 2100, podríamos ver un rápido ascenso hasta los 2150 y quizás desde ahí pues rechazar para después volver a apoyar sobre la zona, ¿vale? Lo importante es que la supere y que la limpie, aunque luego la reteste, veremos a ver qué hace, pero que la consiga limpiar, porque si es así, yo creo que ya puede tener el camino bastante más despejado para continuar subiendo. Tiene que sobreponerse. A ver, estas medias móviles de 4 horas, ¿vale? Yo les suelo dar más relevancia a la diaria, la voy a quitar de ahí, ¿vale? Como digo, yo creo que ya una vez consiga sobreponerse a ese nivel, pues podría tener bastante más fácil el atacar esa parte superior del canal, ¿vale? Pero como digo siempre, no vamos a esperar a que el precio llegue arriba para ir tomando profit, ¿vale? Quien quiera o quien espere, por ejemplo, un retroceso aquí, o si alguien le entra ya en largo Ethereum, ¿vale? Con mucha paciencia y stop loss siempre puesto, chicos, no se puede operar sin stop loss, ¿vale? Pero sí que es verdad que estamos en una situación, oye, en la que quizás si yo le meto, yo personalmente ya le he entrado durante el fin de semana, ¿vale? Pero le he entrado un poquito más abajo, pero bueno, todavía puede ser interesante la operativa, buscando, como digo, stop loss, este mínimo que nos dejó en el entorno de los 1937 o incluso un poquito más de margen, ¿vale? Y buscando esa parte alta del canal, que ahora mismo, fijaros, es un 2-1, pues sí, hay una operativa interesante, ¿no? Y luego se puede ajustar un poquito más el stop loss y ir tomando beneficio, que yo creo que es lo ideal a medida que vayamos subiendo, ¿vale? Aunque lo ideal pues sería esperar algún tipo de retroceso para que nos diera una entrada un poquito más óptima, ¿vale? Pero bueno, de momento sí que es verdad que tiene bastante fortaleza y, como he dicho, la zona de resistencia yo creo que está todavía un poquito más arriba en Ethereum, así que podríamos continuar subiendo aún un poquito más, ¿vale? También a ver cuando abran ahora a las 9 Londres, cuando ahora luego a las 2:30 Wall Street, si, como digo, el mercado se anima a continuar subiendo, si por el contrario vemos que el mercado ve que el precio está alto y empiezan aprovechándolo, pues vemos ventas y nos dan la vuelta a la situación, ¿vale? Pero de momento la direccionalidad es alcista y lo que quiero que veáis es eso, qué bien se nos ha apoyado sobre la parte media del canal y desde ahí rebota al alza, ¿vale? Así que vamos a ver, ya os he comentado cuál es el objetivo por arriba para mí, que yo creo que es esa parte alta del canal a donde que podría buscar este Ethereum, ¿vale? Y ahora vamos a repasar. Ahora sí, Gala, que es una criptomoneda. Lo primero, quiero deciros que, a ver, si miramos un gráfico de largo plazo, en este caso este de Binance le tenemos desde el 2021, que entiendo que es cuando se lanzó, ¿vale? Miro Binance porque es la que más liquidez que tiene en este caso. Bueno, el gráfico es bastante demoledor. O sea, yo entiendo que esto será por emisión de una emisión masiva de monedas que hayan estado haciendo, pero el gráfico es demoledor. Por lo tanto, a la hora de operar, de tenerlo en spot, de llevarlo en spot a largo plazo, yo recomiendo investigar a fondo el fundamental de la cripto, que yo no voy a entrar a analizarlo, ¿vale? Pero ni a dar mi opinión, pero analizarlo a fondo, el fundamental, meteros en CoinMarketCap, mirad quién son los fundadores del proyecto, qué se hace, qué no se hace, si os gusta, si no os gusta, y entonces ya decidís si llevarlo en spot o no, ¿vale? Porque no se puede llevar una criptomoneda en spot porque está barata y veo que puede subir un 800%. No, una criptomoneda es mejor llevar una criptomoneda que tú puedas prever que suba un 100% pero tenga un fundamental bueno, a una que pueda subir un 800% pero tenga un fundamental malo. A ver, ¿vale? Entiéndase que por supuesto que hay altcoins con un fundamental de mierda que luego te llegan y te suben un 200%, como por ejemplo las memecoin o cualquiera de estas. No digo yo que no, ¿vale? Pero yo no me gusta operar así porque en el largo plazo tú lo que buscas, esto es como cuando tú compras una acción, una empresa, tú en el largo plazo tienes que pensar en si de verdad eso va a tener un uso, una función, va a solucionar problemas, porque sí, te puede hacer un 200% y luego irse a la mierda el proyecto porque era una mierda de proyecto. Y los insiders, los que estaban dentro, han vendido en esa subida del 200% y tú te has comido todo el resto de la caída, ¿vale? Por eso digo que analicemos el fundamental. Ahora bien, desde un punto de vista técnico puramente especulativo, ahora mismo Gala se encuentra justo en la parte baja, en la que lleva desde 2023, zona de soporte, y sí que es verdad que desde aquí
pues podríamos ver un avance importante de Gala si el mercado se continúa recuperando. Hasta la primera zona de resistencia que puede buscar, que está en el entorno de los 0,025, ya tenemos un 44%, ¿vale? De subida. Hasta la siguiente zona, que está en el entorno del 0,0338 más o menos, o incluso 0,04 casi, ¿vale? Estos niveles tenemos ya un 121%. Y si buscamos la parte alta, ¿vale? Si buscamos la parte alta de toda esta acumulación, que estaría en el entorno del 0,0524, incluso esa línea de tendencia bajista, tenemos un 221%, ¿vale? Por lo tanto, sí, se puede especular con ella, se puede, como digo, teniendo en cuenta la estructura, el rango en el que se está moviendo el precio de Gala, cómo se está moviendo, se puede buscar, por supuesto, acumular un poquito aquí abajo para después irlo soltando por los niveles superiores, pero yo lo que digo, si no os convence el fundamental de la cripto, pues yo iría soltando en los siguientes niveles de resistencia. Os voy a mandar por el canal de Telegram el análisis, por supuesto, el gráfico, para que tengáis ahí las zonas de soporte y resistencia, si las podéis tener vosotros, ¿vale? También, no solo en el vídeo, lógicamente, yo os lo explico, pero lo suyo también es que lo tengáis. Como digo, ir soltando en los siguientes, en las zonas de resistencia, y ya está. Y después, pues si el precio rompe, perfecto, y si vuelve a caer, pues volvemos a tener otra oportunidad para operarla. Es una criptomoneda muy volátil y por lo tanto, por supuesto que nos permite esa especulación, ¿vale? Pero como menciono, para llevarla más a largo plazo, bueno, pues yo miraría el fundamental muy a fondo, porque el análisis, o sea, el gráfico, si cogemos eso, el largo plazo es demoledor, o sea, el proyecto está hundido realmente, ¿no? En el precio. Y si miramos el RSI, vemos además divergencia clara, ¿vale? Divergencia muy clara, fijaros, entre los mínimos que nos está dejando el precio y los mínimos que nos está dejando el RSI. Y por eso, pues bueno, también creo que el precio podría experimentar una recuperación. Si además vemos que Bitcoin y Ethereum a lo largo de los próximos días, semanas, pues también se continúa recuperando, como desde luego parece que hoy lunes empieza a hacer, ¿vale? Así que, lo dicho, Gala está en una zona de soporte importante, una zona que nos puede permitir buscar esos niveles superiores, esas zonas de resistencia superiores. Yo a apalancamiento o futuros tendría mucho cuidado, ¿vale? Porque igual que digo que puede desde aquí recuperar, se nos puede meter algún otro latigazo a la parte baja para formarnos, por ejemplo, un doble suelo y después continuar subiendo. Y como tú ajustes mucho aquí el stop loss, pues precisamente esos dobles suelos lo que suelen hacer es ir a la caza de esos stop loss. Por lo tanto, cuidado en ese sentido. Yo quizás no me apalancaría, a no ser que seas un experto operando y, como digo, siempre tengas una estrategia muy bien definida y sepas buscar en el corto plazo la entrada más óptima. Yo quizás no me apalancaría. Ya en spot estamos hablando de rentabilidades fíjate, de que esto perfectamente en una semana, 2 semanas, se te puede plantar en el 1,02 y tienes un 40% de rentabilidad. Y si se te va al sin llegar al 1,04, o sea, buscando ese 100%, ya lo tienes en el entorno del 1,0357, que ahí es una zona en la que es probable que llegue. Fijaros como casi desde que ha tocado la parte baja, cuando ha subido, fijaros, aquí una vez ha llegado a ese nivel que estoy mencionando, aquí otra vez llega al nivel, aquí otra vez llega al nivel. Por lo tanto, si vuelve a rebotar con fuerza, pues es bastante probable que llegue al nivel y ya tenemos un 100% de rentabilidad, que oye, un 100% en unas pocas semanas, pues es una rentabilidad que poca gente es capaz de sacar, ¿vale? Por eso comento que con operarla en spot se asume mucho menos riesgo. Se puede operar también, es decir, especular con un activo no hace falta hacerlo con apalancamiento, ni muchísimo menos, y menos cuando son altcoins. Y lo que comento, ¿vale? Yo creo que es una cripto que se puede especular, pero lo dicho, para llevarla a largo plazo, pues bueno, yo revisaría el fundamental, porque el gráfico en el largo plazo a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Así que nada, dicho todo esto, dejadme en comentarios si estáis de acuerdo conmigo. Si alguien ha analizado el fundamental de la cripto, pues que lo comente también, por supuesto, en comentarios, si a él le gusta, si no le gusta, de qué va, de qué no va. Y hombre, pues está bien que tengamos también un poquito de feedback ahí de la comunidad sobre el fundamental de las diferentes criptos, ¿no? Para que cada uno dé su opinión. También por el grupo de Telegram yo sé que habláis bastante de estos temas. Y nada más, vamos a estar muy atentos a lo largo del día a cómo se desarrolla el mercado. Os lo iré, como siempre, compartiendo todo por el canal de Telegram. Y vamos a ver si continúa hoy el precio recuperándose. Dejad, por supuesto, vuestro like, comentad qué altcoin sobre todo queréis para mañana. Ya sabéis que de
momento va ganando iTech. Vamos a ver si queréis iTech. La verdad es que no la tengo analizada, pero bueno, me gusta analizar nuevos proyectos, así que estaría guay que fuera iTech la que ganara también, yo creo, para el día de mañana, porque me apetece la verdad analizar criptos nuevas y que no tengan en el radar, y así ya las tengo yo también en el radar, así que me parece guay. Comentad si queréis iTech o la que vosotros queráis. Y nada, como digo, nos vemos como siempre, nos vemos en el canal de Telegram. Chicos, muy buen día y muy buen trading.